Bienvenido a Latinos de Reino y Negocio, un espacio para la comunidad hispana en Estados Unidos que quiere crecer en fe, fortalecer su familia, construir negocio con propósito. Aquí no venimos a sobrevivir, vinimos a dejar un legado. Gracias por acompañarnos en este día, en esta edición más de tu programa Latinos de Reino y Negocio. Como dije, no venimos simplemente a sobrevivir, vinimos a dejar un legado. Y como siempre digo, qué mejor legado que dejarle a nuestros hijos, a nuestra familia, una relación, una comunión con el Dios Todopoderoso, el Dios que nos creó, el Dios que nos dio la vida, el Dios que aún nosotros, siendo pecadores y que nos separamos de Él por causa del pecado, envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos, para volvernos a traer al Padre. ¿Qué mejor legado es que tú le dejas a tus hijos el temor a Dios, fe en Dios, y que sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo lo que tenemos, por bien que pensemos o por mal que pensemos que nos llegó a nuestra vida, Dios tiene un propósito? Que confiar a Dios es lo primordial, que agarrarnos de Dios es lo primordial. En esta semana estaremos hablando la segunda parte del programa que ya empezamos, como dije anteriormente, del libro que estamos estudiando sistemáticamente. Esta va a ser la semana número 2 y dice el tema de la semana 2, la existencia de Dios. De esto se trata en este programa, de la existencia de Dios. Muchos dirán, podemos saber que Dios existe. Y algunos dicen, no se puede probar que Dios existe. Entonces la pregunta es, ¿podemos saber que Dios existe? ¿Puede usted creer y confiar y estar seguro y presentar tu argumento ante aquellos quienes dicen que Dios no existe y que no se puede comprobar la existencia de nuestro Dios? Eso dicen algunos, ¿no? Que no se puede probar que Dios existe. La Biblia nunca intenta probar a Dios. La Biblia no argumenta. La Biblia no trae argumento para forzarte, para probarte que Dios existe. Pero la Biblia nunca intenta probar a Dios, más bien asume su existencia como algo evidente por sí mismo. Vamos a repetirlo, ¿ok? La Biblia nunca intenta probar a Dios, más bien asume su existencia como algo evidente por sí mismo. El primer versículo de la Biblia declara su realidad sin presentar argumento. La Biblia declara lo siguiente, ponga atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia, lo dijimos la semana pasada en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. No hay defensa. Ahí no hay ninguna defensa. Te está diciendo que en el principio, como el Big Bang, dije la semana pasada, le certifica, le rectifica, le confirma a aquellos científicos y a aquellos que se dicen ser ateos que hubo un principio. Y aquí la Biblia te está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observa ahí que no hay defensa ni argumentación, solo una declaración de realidad, porque esa fue la realidad, esa es la realidad y siempre será la realidad de que Dios creó el universo, de que Dios creó todo. Y ahí lo dice la Biblia claramente, no argumentándote, no forzándote a creer lo que Dios hizo. Como dije anteriormente, Dios no necesita
que usted ni yo le creamos para ser Dios, porque Él siempre seguirá siendo Dios, crea usted o no crea yo, crea el mundo o no crea el mundo, Dios sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Como dije, observa que aquí no hay ninguna defensa, no hay argumento, solo una declaración de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no argumenta? ¿Por qué la Biblia no te está forzando a que tú la creas? ¿O te está argumentando si Dios existe o no existe? ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es evidente para todas las personas a través de la creación y la conciencia. Cuando tú ves los cielos, cuando tú ves el sol, cuando tú ves las lunas, cuando ves las aves, cuando ves la agricultura, cuando estudias los planetas, las estrellas, cuando ves la lluvia descender, cuando ves los mares, sus inmensos mares, Dios te está dando evidencia de su existencia. Cuando usted ve otro ser humano, cuando usted ve a otra persona, Dios te está dando evidencia de su existencia. Porque como dijimos anteriormente, el Big Bang no puede comprobar ni confirmar nada. Porque ellos no pueden probar cómo sucedió el Big Bang, como ellos le dicen. Vuelvo y te repito, declaración de la realidad. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es evidente para todas las personas a través de la creación y la conciencia. ¿Por qué esto importa? Porque ese argumento que dije anteriormente importa que es evidente a través de la creación y la conciencia. ¿Por qué esto importa? La creación, uno, te voy a decir por qué es importante esta presentación que hice anteriormente. ¿Por qué esto es importante? Número uno, la creación revela a Dios. Como dije, cuando observa el universo, diseño, orden y belleza, este señala a un creador. Y como una pintura demuestra que existe un pintor, porque alguien pintó la pintura, no se hizo sola, no la está viendo usted ahí por arte de magia. Cuando usted observa una pintura, usted puede decir, un pintor pintó esta arte. Y puede también decir, wow, esto es un tremendo pintor, que mira qué excelencia, cuántos detalles en esta obra. Mira la combinación de colores, los detalles pequeñitos que se pueden observar, la brocha, el pensil, cómo lo corrió, cómo combinó sus colores en esta arte, cómo se pueden ver todos los detalles, lo que el pintor quiere expresar con esa obra de arte. ¿Eh? Entonces, cuando usted ve la creación, usted ve su diseño, el diseño del universo, su orden, cómo está todo ordenado, su belleza. Como digo, cuando usted ve los mares, esos inmensos mares, y usted ve esa agua que cambian de color, de turquía, azul, hermoso. A mí me encanta ir a ver el mar, me encanta ir a la playa y observar esos colores, cómo cambia, cómo va cambiando de un color a otro, a otro. Y Dios a los mares le estableció sus profundidades y como su distancia. Dios puso todo en orden. Póngase a pensar que un accidente, cuando pasa un accidente automotriz, un accidente de una explosión de una mina, queda un orden, todo queda bien estructurado. Es un accidente, pero se destruyen las cosas, no se organizan. Un accidente destruye.
Un creador crea, diseña en orden y con hermosura. Y así es nuestro creador, el que creó el universo. No fue un accidente. Como digo, un accidente destruye. Usted puede observar un accidente automotriz. ¿Y qué pasa? Los carros se destruyen. Todo queda regado por allí. Que una parte del carro, que la luz aquí, que el bumper por allí, que la persona del carro voló. Entonces no hay un orden y no es nada hermoso. No es nada bueno un accidente. Entonces el Big Bang, como ellos dicen que fue un accidente de la naturaleza, que fue una explosión, no había hecho todo tan organizado, tan hermoso como lo hizo el creador, porque hay un creador, así como una pintura demuestra que existió un pintor. La creación te demuestra o nos demuestra a todo ser humano que existe un Dios, que existe un creador, ¿eh? Que no venimos de un accidente o de una explosión. Mira que dice el Salmo, uno de los salmos más hermosos que hay también, el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mira, mira la arquitectura de Dios. Los cielos cuentan su gloria. Todas las aves del cielo, volar libremente, cantar. Vuelan libremente, no tienen preocupaciones por nada. Los mares, como dice la montaña, los valles, los ríos, los manantiales, las cataratas. Y nosotros, los seres humanos que Él creó. Y no solamente que nos creó a la imagen y semejanza de Él, del Hijo. Con la palabra de Dios, todas las cosas que estamos hablando ahora que muestran la gloria de Dios. Los cielos, la tierra, los ríos, los mares, las aves, monte, cascada, valle, los lagos, especies del mar, de los ríos. Todo fue con su palabra, mas nosotros, su creación, nosotros que fuimos creados por Él, no fue con el poder de su palabra, Él nos diseñó a la imagen y semejanza de Él y del Hijo y sopló su aliento de vida en nosotros. Los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Léase el Salmo 19:1. Léase el Salmo 19:1. Cada amanecer, cada cadena del ADN y cada galaxia testifican que Dios es real. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un video que yo vi hace un poquito de tiempo del ADN, cómo se forman y qué forman, que dan testimonio aún de Dios, de la cruz, de Cristo. Búsquelo, hay un video ahí del ADN, cómo está diseñado, qué forman cuando se unen. Cuando usted ve esos amaneceres, bueno, por lo menos aquí yo en Florida, que me encanta, la amo, ese sol radiante. Y cuando usted va a la playa, ve esos colores del agua por el sol que hay, ¿no? Y va cambiando aquí a una distancia un color, a otra distancia otro color, a otra distancia otro color. Y es una hermosura. Y cuando yo veo esas aves que andan aquí, esos pajaritos de multicolores, qué hermoso. Y oírlo cantar. Todo esto, mi hermano, mi amigo que me escucha, testifica de la existencia de Dios. Todo esto es evidencia de que hubo un creador, de que hubo un diseñador que diseñó este universo, que no fue al azar, él planificó todo, en qué orden tenían que estar las cosas para que hubiera una coordinación entre una y otra.
y nosotros pudiéramos tener estabilidad en este universo. Mire, la parte número 2 que dice la existencia de Dios, la conciencia revela a Dios. Nuestra conciencia, todo ser humano tiene una conciencia. Todo ser humano sabe en lo profundo de su ser la diferencia entre el bien y el mal. Esta ley moral dentro de nosotros apunta a un legislador moral. Todo ser humano sabe en lo profundo de su ser la diferencia entre el bien y el mal. Mire, el niño ya cuando tiene uso de razón, sabe qué es correcto e incorrecto. Nosotros, nuestra conciencia, cuando estamos haciendo algo indebido, nuestra conciencia nos dice, nuestra conciencia nos reclama, nuestra conciencia nos recuerda que estamos haciendo algo indebido, algo incorrecto. Todo ser humano, todo, aún aquello, me voy a adelantar a lo que tengo aquí para decir, aquellos que se dicen que son ateos, que en realidad no lo son, y voy a explicar el por qué más adelante, y lo dije anteriormente y lo voy a repetir esta semana. Hay una ley moral que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Esta ley moral dentro de nosotros apunta a un legislador que cuando los gentiles, óigame, cuando los gentiles, aquellos que no eran el pueblo escogido de Dios, porque acuérdense, Jesucristo vino para su pueblo, para los judíos, para aquel pueblo escogido. Los gentiles, nos queramos nosotros, no teníamos la ley dada a Moisés, no teníamos la ley dada al pueblo de Israel. Óigame, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, su testimonio, su conciencia, y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Nuestra conciencia nos recuerda de que estamos haciendo algo incorrecto, injusto o inmoral. Porque Dios plantó su ley en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Entonces, eso testifica más de que hay un creador, de que no estamos aquí al azar. Romanos 2:14 al 15, léaselo y le va a decir esto que yo le acabo de leer. Póngase a pensar en algo. ¿Por qué toda la cultura, todo país, toda nación, toda cultura condena el crimen, condena el asesinato, condena la infidelidad? Aunque ahora ya se le ha dado normalidad, porque acuérdense, en el último tiempo donde a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Pero muchas culturas condenan lo que es la infidelidad también, condenan el crimen, el asesinato, condenan el robo. ¿Por qué? Porque es una ley moral que Dios puso en nuestra conciencia, en nuestros corazones, que nos dice que eso está malo. Y acuérdense que muchas de estos países niegan a Dios, no creen en el Dios que nosotros creemos, en Jehová. No creen, mas sin embargo, condenan lo que es el crimen, el asesinato, el robo, el adulterio, el fraude. ¿Por qué? Porque hay una conciencia en nosotros. Esa conciencia está la ley de Dios, que te dice que eso es malo. Aún ahora mismo tú no estás creyendo lo que yo te estoy diciendo y no crees la existencia de Dios como el creador.
Eso la conciencia te está diciendo a ti que lo que tú estás haciendo es malo ahora mismo, no creer que Dios es real, porque la conciencia te lo dice y tú estás viendo todo el testimonio que hay, toda la evidencia. Pero tú, como ama el pecado, sí, tú amas los deseos carnales y por eso que te reniega a creer en Dios y te considera ateo. No, tú no eres ateo porque ya hay una conciencia que te dice lo que es correcto e incorrecto. La naturaleza te da evidencia de que Dios es real. Entonces, ¿por qué toda la cultura condenan el asesinato? Porque la naturaleza moral de Dios está impresa en el corazón humano, como lo acabo de decir ahora. Eso está ahí adentro. Entonces usted ve que siguen eh, oponiéndose a las cosas de Dios porque no quieren que Dios rige su vida, que Dios sea el que guíe su vida o ellos guiarse por los estatutos y mandamientos que nuestro Dios estableció para que el hombre viva en comunión con Él y en obediencia a Él. ¿Por qué toda la cultura condena el asesinato? Porque la naturaleza moral de Dios está impresa en el corazón humano y de eso no hay duda. 3. Cristo revela a Dios. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros no hemos visto a Dios. Aún nosotros no estamos preparados para ver cara a cara a Dios. Porque esta carne corruptible que heredó por naturaleza el pecado y que llevamos el pecado por naturaleza. No hemos sido glorificados, no hemos sido preparados para tener un encuentro cara a cara con Dios todavía. Pero eso, Cristo vino a mostrarle al Padre. Él vino a mostrarnos el camino, cómo acercarnos al Padre. Él da evidencia del Padre. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios no existe? Cuando Cristo vino al mundo a mostrar al Padre a través de Él. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, si uno son Jesucristo y Jehová Dios Padre, entonces usted está bien, cuando los que vieron a Cristo y la evidencia que Cristo nos dejó y la palabra que Cristo nos dejó, es para que conozcamos al Dios Padre, Dios creador del universo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le hace Juan 1:18. Le hace el capítulo completo para que pueda entender más. Jesús es la revelación suprema de Dios. Jesús es la revelación suprema de Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, mira a Jesús. Jesús es la revelación suprema de Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Jesús, el que vino a mostrarnos al Padre, el que vino y dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, después de haberte dicho todo esto que te he dicho, ¿cómo podemos responder a aquellos que se oponen a esta evidencia de que Dios es real? A aquellos que buscan una excusa para decir que Dios no es real. ¿Cómo podemos mostrar o, no, o ayudar a ese tipo de personas
para que crean a Dios. Nosotros no podemos obligar a nadie. No estamos llamados a obligar, a forzar a nadie a que crea. ¿Sabe por qué? Por lo que dije antes. Los cielos dan evidencia de que Dios es real. La naturaleza misma da existencia, evidencia de que Dios es real. La conciencia del hombre da evidencia de que hay un creador, de que Dios es real. Así como una pintura, una obra de arte, testifica que hubo un pintor, que existe un pintor, si la misma naturaleza da evidencia de que hubo un diseñador, un creador, un perfecto creador que creó todo lo que podemos ver y aún lo que, lo que no podemos ver. Y aún así Él puso en nosotros una conciencia, una ley moral en nuestra conciencia. Entonces, pero ¿cómo podemos contestar a esa persona? ¿Cómo le podemos contestar? Vamos a buscar cómo le podemos contestar a ese tipo de persona, porque, como dije anteriormente, Jesús es la revelación de Dios. Pero tenemos que buscar cómo les vamos a responder a ese tipo de personas que dicen que Dios no existe, que no existe prueba científica de Dios, que no existe nada que pueda mostrar que Dios es real, pero ahí está la naturaleza. ¿Qué más tú quieres? Claro, porque dice que el Big Bang, pero como dije anterior, el Big Bang, dicen los científicos, fue una explosión. ¿Eh? Pero vuelvo y pregunto, una explosión va a desbaratar todas las cosas organizadamente, en orden, hermosa. Cuando usted ve un accidente de vehículo, ¿qué usted ve? Un desastre. Nuestra naturaleza, lo que vemos, no es un desastre. Es algo hermoso que Dios creó desde el principio. En el principio, Dios, los cielos y la tierra. Lo creó Dios, lo puso en orden. Y todo Él lo fue creando en un orden para que todo pueda trabajar en conjunto y no se salga de su desempeño para el beneficio del universo y de la creación. Entonces muchos dicen, existe una prueba científica de Dios. Entonces vamos a dar la respuesta a ello. La Biblia dice que el problema no es la falta de evidencia, sino el corazón humano. Porque la evidencia está ahí. ¿Qué más usted desea ver para usted poder creer en su creador? ¿Qué más? El universo, los mares, los ríos, las montañas, los valles, la catarata, las especies que viven en los mares, la luna, el sol, las estrellas. La Biblia dice que el problema no es la falta de evidencia, es el corazón humano. Personas suprimen la verdad porque no quieren que Dios gobierne su vida. Esa es la realidad. El hombre cada día justifica su pecado. El hombre cada día justifica su comportamiento. Ay, que tiene trastornos mentales. Ay, que fue abandonado por el padre. Ay, que esto. Ay, que la sociedad lo rechaza. Ay, que el sistema lo abandonó. No, no. Es que quieren justificar su pecado y su maldad. Y entonces suprimen la verdad, porque no quieren que Dios gobierne su vida, no quieren someterse a la voluntad de Dios, no quieren vivir
por los estatutos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha ordenado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Léase Romano 1 del 18 al 19. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Ve? Dios manifestó todo al hombre, porque la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Acuérdate que esto también nos quiere decir que aquellos que suprimen la verdad, que quieren desmentir con mucha injusticia, detienen la verdad, Dios se le manifiesta. Dios manifiesta su ira. Dios le da a revelar su ira. Le hace Romano 1 del 18 al 19. No es un problema de intelectual. No es que no quieran conocer, no es que puedan leer, no es que puedan comprender, no es que no tengan la inteligencia para entender. El ateísmo no es un problema intelectual, no moral. Las personas rechazan a Dios, no es porque no existe evidencia, no es porque ahí no están los testimonios, la evidencia, no es porque su entendimiento aún está encerrado, bloqueado. Las personas rechazan a Dios no por falta de pruebas. Usted sabe los testimonios que hay, personas que testifican lo que Dios ha hecho en su vida. Cada día vemos cuánto milagro, aunque la gente no va a creer por milagros, porque milagros siempre habrán. Jesucristo hizo un montón de milagros y aún así aquel pueblo religioso que lo condenaba no se convirtió y vieron milagros. Pero es que no rechazan a Dios por falta de pruebas, sino por amor al pecado, como dije antes, porque aman su maldad, quieren complacer los deseos carnales, los deseos inmorales, eh, la injusticia, la impiedad. Y por eso que niegan a Dios, porque quieren darle rienda suelta a sus inmoralidades, a sus deseos carnales que son contra los principios de Dios. Entonces, por eso es que se dicen ser ateos. Por eso que se dicen, yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se quieren someter a la santidad de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando están a solas, este tipo de personas que viven dándole rienda suelta a sus deseos inmorales, carnales que son enemigos de Dios, su conciencia le grita, les recuerda. Por eso te ve que muchos que se meten a la droga porque quieren borrar, tapar, silenciar esa voz dentro de su conciencia. Muchos no quieren despertar, muchos están siempre fumando, pues tomando, usando droga o dándose a la lujuria para tratar de silenciar esa voz que le está diciendo que están mal, que hay un creador que lo quiere, que lo ama.
pero que se arrepientan de sus maldades, que se arrepientan de su pecado. Por eso que rechazan a Dios. Por eso que se dicen ser ateos, que no creen, pero claro, ellos creen en algo. Por eso es que vemos aún los gobiernos hoy corruptos, que se están oponiendo a la verdad de Dios, al evangelio, que quieren callar las voces del evangelio, porque están perdidos también en lo inmoral, en lo corrupto, y se hacen enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? Por sus deseos carnales, su avaricia, su lujuria. Pero Dios los llamará a cuenta, porque Dios tiene tanta evidencia para que el hombre crea, como dije, tanto testimonio de diferentes personas, hablando de las maravillas de Dios. Y ya vemos mucho aquí en los medios de las redes sociales y tienen que salir más contenido cristiano, porque lo que hay es mucha basura, mucha perversidad. Mujeres meneando el cuerpo, semidesnuda o aún hasta desnuda, quizá. Yo no la he visto porque no me interesa ni la quiero ver, porque yo no veo lo que me hace daño, lo que no me edifica. Pero por eso que rechazan a Dios. Nosotros tenemos que seguir llenando las redes sociales de contenido cristiano. No sé quién me va a ver, pero si una persona ve este video y llega al arrepentimiento a buscar a Dios, gloria a Dios, habrá fiesta en los cielos. Y quizá usted hace un video y uno lo va a ver. Amén, ya van dos, uno por usted y uno por mí. Pero vamos a seguir poniendo contenido cristianos en todas las redes sociales. Mira, la decisión del necio. La Biblia usa palabras fuertes para quienes niegan a Dios. La Biblia usa palabras fuertes para quienes niegan a Dios. Sí, porque mucha gente solamente dice, Dios es amor, Dios te ama como tú eres, Dios te ama, que Dios es amor, Dios te ama. No, Dios es fuerte y es fuego consumidor. Y Dios llamará cuenta a estos que detienen la verdad con injusticia y que tratan de reprimir la verdad. Hay palabras fuertes para ellos, pero Dios no quiere que ellos se pierdan. Por eso habemos tanto que Dios está utilizando para que prediquemos sus buenas nuevas, para que ellos procedan al arrepentimiento y no se pierdan. Porque Dios no creó el infierno para su creación, para nosotros que nos creó a su imagen y semejanza. No fue para nosotros que Dios creó el infierno, pero tu desobediencia, tu malcriadez, como decimos, te va a llevar al infierno. Si tú no te arrepientes y buscas de Dios ahora mientras pueda ser hallado, nosotros mostrándote y la naturaleza, las pruebas, la evidencia que Dios es real, entonces te va a perder, mi amigo. Y yo no quiero que usted se pierda, porque usted es una creación de Dios. Ahora pase de creación a hijo. Todos somos criaturas de Dios. Todos, hasta los animales, porque Dios los creó. Pero ya cuando nosotros creemos que Dios es el Hijo de Dios, que Jesucristo y Dios son uno, y que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, nosotros creemos que Él murió, pero que también resucitó y que Él vuelve pronto, ya no somos solamente criaturas, somos hijos de Dios, porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. ¿Ve? Como dije, la Biblia usa o utiliza palabras fuertes para quienes niegan a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Oye la palabra que Dios le llama a aquellos que se oponen. Necio. Es una palabra fuerte, dice la Biblia. Necio. A aquellos que no creen. No seas tú un necio en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana que usted me escucha. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. De toda la existencia, evidencia, testimonio de que Dios es real, de que Dios fue quien creó el universo, de que Dios fue quien te creó, te dio la vida, y no simplemente darte vida o crearte, Él te creó a su imagen y semejanza. Para gloria y honra de Él, Él te creó, no para vaso de deshonra. No, 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 Dios te creó para un vaso de honra, para hacer cosas grandes a través de ti, para Él glorificarse, decir, wow, mira mi creación, mira a mi hijo. Para eso Dios te creó. Dios no te creó para hacerle hazme reír del mundo, para que tú seas una marioneta del mundo y de los deseos carnales. Dios no te creó para eso, para un títere de la sociedad, que la sociedad y la cultura de hoy en día que te rigen cómo tú eres, quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios porque Dios te creó. Vuélvete a Dios. Vuélvete para que recupere tu paternidad, la paternidad del Dios Todopoderoso. Vuélvete a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo que no hay Dios? Si tú ves la naturaleza, si tú ves la evidencia, la existencia, la hermosura del universo, de los planetas. Tú miras la luna cuando está llena, esos colores hermosos que la luna refleja. ¿Cómo va a decir el necio, no hay Dios? Despierta y vuélvete a Dios. Esto no es un insulto, es el diagnóstico de Dios. Mirar la creación y negar a un creador es necedad. Porque si tú puedes reconocer que un pintor pintó una pintura y tú lo reconoces y le das su reconocimiento, le das su honra por la creación de esa hermosa pintura, obra de arte, ¿cómo tú no vas a honrar y reconocer el creador de este universo? A tu creador, porque alguien te dio la vida y fue Dios. No fue el mono, no fue el Big Bang, no fue un científico, fue Dios, el Dios dueño y Señor de la creación. Tú no te hiciste a ti mismo, tú no naciste del mono, tú no naciste por un accidente de la naturaleza. No, Dios te creó con un plan y un propósito. Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Entonces, vamos a preguntarnos esta pregunta. Usted que dice que no existe evidencia de Dios, que no hay evidencia científica, observa los cielos solamente, o vete a la playa, siéntate a mirar el mar. Ponte a mirar, a observar. Observa las aves del cielo. Y entonces tú vas a observar toda esa hermosa creación que fue creada por Dios. Siéntate a reflexionar en esta noche. Mírate las manos, mírate tus dedos, mírate tu cuerpo. Tú fuiste creado. Tú tienes un creador. Es una evidencia de que Dios es real. Mira la luna, sale en esta hora, mira la luna. Sé de noche que usted me está viendo. Salga a ver la luna. Salga a ver las estrellas, como se ven. Eso te da evidencia de que hay un creador.
¿Cómo responderíamos a alguien que dice no creo en Dios porque no puedo verlo? Mira la naturaleza, escucha el cantar de las aves, mira los ríos, mira la naturaleza. El viento está ahí, tú no lo ves, pero tú escuchas su sonido y tú ves que el viento sopla, aunque tú no lo veas así directamente, pero tú ves la reacción de las plantas, de las hojas de las plantas. Tú no lo ves, pero el viento está ahí. El viento está ahí. El viento está ahí. ¿Por qué crees que algunas personas rechazan la creencia en Dios a pesar de toda la evidencia que la rodea? Te dije antes, ya te di la respuesta, porque aman más el pecado, aman más la tiniebla y prefieren darle rienda suelta a sus deseos carnales que van contra los mandamientos, contra la santidad de Dios. Por eso es que rechazan a Dios. No es por falta de evidencia, no es por falta de testimonio, es porque aman más el pecado que la verdad de Dios, que los mandamientos de Dios. Y por eso reniegan y dicen que no creen en Dios, que no hay Dios. Por eso buscan toda esta excusa para justificarse. Pero Dios manifestará su ira a aquellos que detienen la verdad con injusticia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para renegar o para decir que Dios no es real. Yo una vez le dije a una persona que era como mi supervisor, que él se decía llamar ateo y era científico. Yo le dije, coja de la nada, eso sí, no puede ocupar ninguna materia existente, absolutamente nada, y que creara algo. No pueden, no pueden, porque van a tener que coger ya una materia existente para poder hacer algo. Porque el diseñador perfecto fue que lo creó todo. Jehová Dios fue que creó el universo y puso en ti una ley moral, acuérdate de eso. Y por más rebelde que usted sea, porque yo lo viví así. Cuando yo estaba solo, o yo me iba a mi cuarto, después de que yo llegaba a hacer mi parranda, vamos a decirlo así, o lo que yo hiciera, conciencia me decía que yo estaba mal. Y yo estoy seguro que a usted le pasa igual, aunque usted no quiera admitir. Porque eso es lo que pasa, no queremos admitir la existencia de Dios por nuestro pecado, por nuestra carne, porque amamos el pecado. Queremos, como decimos, gozar, vivir la vida. No, tú te estás acabando tu vida. Tú no estás gozando, tú te estás acabando tu vida. Pero Dios, si tú no te arrepientes y no procedas a arrepentimiento y le pides perdón a Dios, día, mi hermano, te verá cara a cara con Dios. Lamentablemente, no es para vida eterna, para condenación de vida eterna y condenación de muerte eterna.
Y lamentablemente te lo tengo que decir, pero es la realidad. El pecado tiene su consecuencia. ¿Sabe cuál es? La muerte eterna. Gracias por estar con nosotros una vez más con tu programa Latinos de Reino y Negocio. Como digo, este programa es para ayudar a los matrimonios a fortalecerse